la bienvenida al ministro del Interior, Patricio Carrillo. General, buenos días y bienvenido a Visionarias. Buenos días, Janet. Un gusto poder saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en esta mañana. Bueno, violento bautizo con el que le recibieron, general, con esta masacre en la cárcel de Turi. ¿Qué nos puede contar? ¿En este momento está ya controlada la situación? Efectivamente, las crisis también terminan siendo oportunidades y eso hemos tratado de aprovecharlo. Fue un hecho extremadamente irracional, que ya venían siendo acostumbrados a realizarlo porque quedaban en impunidad, pero hoy hemos cambiado un poco la dinámica, hemos aprovechado algunas capacidades que ya han sido fortalecidas por el Estado, está controlado, esto siempre termina siendo relativo porque todavía hay muchos problemas estructurales que los vamos a tratar de ir corrigiendo, pero también se dio paso a algunas medidas que fueron recomendadas por la Corte Interamericana, por la comisión que vino a hacer el análisis de derechos humanos en cuanto a la necesidad de ya contar en los centros penitenciarios con los censos. Y lo que dijo ayer el ministro de Gobierno es que se aprovechó la crisis para recién ahí hacer el censo, ¿o ya se venía haciendo? Esto venía postergándose, este fue un anuncio, esta fue una voluntad que yo también le había escuchado anteriormente del presidente Lasso. Cuando yo me posesioné me dijo que había que concretarla y miramos la posibilidad y hubo como en realidad. Más allá de también ayudar psicológicamente, hacer un apoyo psicosocial a las personas que sin participar terminan también viviendo ese trauma y también haciendo una valoración médica. Hoy tenemos ya el registro biométrico de los primeros PPLs en el Turi y procederemos a la reclasificación conforme manda los reglamentos y la normativa de la Secretaría Nacional del Adulto Infractor. ¿Por qué se tuvo que aprovechar una crisis para hacer algo que, digamos, debería ser una cosa rutinaria, hacer un censo? Así es, yo hace poco estaba escuchando la necesidad de contar con un censo, el Ecuador mismo, pero hay tantas cosas que nos han postergado. Desde el 2010 no podemos contar con esos datos que son importantes para la generación de política pública, pero bueno, hoy es el momento. También debemos considerar algunas cosas, no satanizar todo, porque en la práctica estamos saliendo de una crisis vírica que ha cambiado a la humanidad, estamos con una crisis prolongada política en el Ecuador, que el impacto económico también vamos a sufrirlo de la guerra que está viviendo en Ucrania, y todos estos temas al final postergan muchas cosas. Sin embargo, siempre hay la necesidad y cuando encontremos oportunidades como estas, la continuaremos haciendo. Lo importante es que ya es una política y a partir de esto continuaremos en todos los centros. Ahora, mi lógica me dice que, digamos, se aprovecha esta crisis en donde se puede como entrar, tomar control de la cárcel para poder hacer el censo. Lo que quiere decir que en las otras cárceles, mientras no haya crisis, no se va a poder hacer el censo. No. Vamos a iniciar. Yo creo que el mensaje que se envió es absolutamente disuasivo. Estaban acostumbrados a generar todos estos actos que para mí son carentes de cualquier lógica, alta irracionalidad, porque no había sanción, porque había impunidad, porque luego se retomaba aparentemente el control, se volvía a una rutina y no pasaba absolutamente nada. Pero hoy han sentido los líderes y el mensaje es claro. Mientras nosotros mantengamos el reglamento de disciplina en los centros, mientras entiendan que el Estado es el que tiene el control y no nos van a imponer como Estado el control, entonces procederemos con todos los otros mecanismos. El presidente Lasso hace poco tiempo lanzó la política de rehabilitación social. Esa política de rehabilitación social ha venido trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos y con otros organismos del Estado, y ahí es donde tenemos nosotros que apoyar. Es decir, continuará y poco a poco iremos primero cambiando algunas lógicas. Se han tomado algunas acciones también para romper con el hacinamiento y algunos otros mecanismos con la Administración de Justicia para no hacer abuso de la prisión preventiva y tantas cosas que yo creo que al final sí van a tener un impacto positivo. Ahora, ministro, usted está recién llegado, pero me imagino que ya habrá hecho una evaluación de lo sucedido. ¿Qué pasó con las labores de inteligencia? Porque eso se dijo desde la última matanza, se dijo que se iba justamente a mejorar y a implementar unos sistemas de inteligencia para anticiparse a estas organizaciones internas y masacres como la que ha sucedido. Pero ¿qué ocurrió en la cárcel de Turi? Ese es el tema principal, ¿no? Siempre el fin de la inteligencia es analizar toda la información disponible y poder presentar opciones que permitan hacer anticipación estratégica, no estar únicamente reaccionando. Todavía tenemos muchas debilidades, pero si uno entiende cómo operaron ese día, ahí podemos nosotros darnos cuenta
no solamente las debilidades de la institución encargada de la gestión penitenciaria, de los agentes penitenciarios, primero en número, segundo en capacidad, en formación, también la intimidación que ejercen estos grupos poderosos. Lo que hicieron es secuestrar al interior a las personas que terminaron perdiendo la vida porque ellos custodiaban las armas del otro grupo y luego fueron mutilados al interior de las celdas. De eso no se llegaba a tener comprensión al exterior y fueron ya luego cuando muchos por sobrevivir salían y en su desesperación empezaron a evidenciar la necesidad de buscar patios, buscar áreas abiertas donde no puedan ser sometidos por estos grupos minoritarios o por estos grupos en disputa que eran de la misma organización. La policía empezó a reaccionar conjuntamente con Fuerzas Armadas. Pero ya para la mañana, cuando hubo la posibilidad de ingresar, se lograron controlar. Estas cosas se creen que suceden durante un periodo de tiempo muy largo, pero son cosas que suceden en la inmediatez, son temas que están asociados no muchas veces a los líderes que inclusive se encuentran dentro de los centros penitenciarios, sino que son órdenes de poderosos que se encuentran en oficinas muy glamurosas porque ellos son los que se benefician de la economía criminal. Entonces, el servicio de inteligencia tiene que trabajar para llegar a quienes se están beneficiando, a estas economías criminales, y ese es el trabajo que lo vamos a fortalecer porque se creería que la dinámica de las cárceles es un tema que lo pueden anticipar con información ahí proporcionada a la inteligencia penitenciaria. Pero es más amplio, yo creo que este es un tema que ya le corresponde al CIES, es un tema de capacidades estratégicas del Estado y vamos a coordinar. El día de hoy yo tengo una reunión con el director del Centro de Inteligencia Estratégica y trataremos más bien que sean las acciones las que nos definan más que las palabras. Lo que intentamos es que los resultados no los ofrecemos a corto plazo, pero ofrecemos mucho esfuerzo y estoy seguro que sí vamos a lograr muchos objetivos. Ministro, pero bueno, no sé cuánto tiempo más se necesite para poder hacer algo tan urgente como tomar el control total de las cárceles del país. Pero mi pregunta es, usted dice que los incidentes iniciaron dentro de Turi porque había un grupo que estaba custodiando armas de una de las bandas que están en confrontación dentro de la cárcel. Y yo me pregunto cómo puede suceder eso dentro de una cárcel. ¿Cómo puede haber grupos custodiando armas y adentro nadie se entera? Eran grupos, era el mismo grupo que se fraccionó. Claro, sorprende cómo ingresaron tantas armas. A veces se piensa que la corrupción está en el funcionario de policía de una puerta o el agente penitenciario o el uniformado que está controlando un ingreso o un acceso. Pero hay otros mecanismos, hay mecanismos como los que encontramos en la forma de encaletar, en los elementos que utilizan para el ingreso de alimentos a la factory o el tema del economato o el tema que tiene menos transferencia tecnológica, menos control y algunas políticas ahí por el volumen que tienen que entrar. O sea, son cárceles absolutamente antitécnicas, son cárceles hechas para simplemente bajo el principio de aislar a las personas, pero nunca pensadas para un adecuado tratamiento de rehabilitación social. Ahora, mire, siempre que hablamos de este tema, el encargado de distribuir la comida en las distintas cárceles levanta su voz de protesta, creo que con todo derecho, pero no sé si con toda la razón, realmente no lo sé, ¿sí? Pero él manifiesta que en donde se prepara la comida y se envía la comida a las distintas cárceles del país, porque es una sola empresa la que hace esto, salen los camiones limpios y que ya de ahí para adelante ya prácticamente no se puede responsabilizar en dónde cargan las armas, si es que es en los camiones de comida por donde entran las armas de grueso calibre a las distintas cárceles. Y yo vuelvo y me pregunto, entonces, ¿cuál es el trabajo que se ha hecho, ministro, o el que se va a hacer para poder verificar si realmente en fábrica, digamos, se cargan o no se cargan las armas o los camiones salen limpios, como evidentemente, como dice y afirma el dueño de esa empresa que es la que provee de comida a las cárceles, como para poder hacer una investigación, a ver en qué momento se preñan, como se dice en el lenguaje policial, en qué momento se preñan los camiones para poder ingresar las armas a las distintas cárceles. ¿Eso por qué no se hace? Sí, ese proceso, si ellos no son capaces de controlarlo, imagínense, ¿no? Yo creo que es un proceso que tiene que ser una garantía. Hay que elevar los estándares éticos en cada una de las empresas, inclusive que trabajan y que actúan y que interactúan con el sistema penitenciario. Eso es lo que estamos tratando de corregir.
Hoy el presidente Lasso ha dado disposiciones claras para que el Ministerio del Interior tenga una estructura dentro del organismo para que a través de un viceministerio se pueda manejar el sistema, la gestión penitenciaria. Entonces, lo que se dejó de hacer antes, habrá que responderlo también ahora, pero vamos a tomar algunas medidas, estamos nosotros analizando el mejor camino, queremos limitar todos estos temas porque no son fáciles, también hay elementos que entran a los talleres, también hay, cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, entonces al final estos procedimientos son los que tenemos que garantizarlos de mejor manera. Los vamos a estudiar paso a paso y encontraremos, yo creo, la forma de fortalecerlos. Bueno, la alternativa que habían dado, ya que, digamos, si no se puede verificar in situ, hablando de la comida, si no se puede verificar in situ si se cargan o no se cargan ahí a las armas, o se cargan en el camino, en el transcurso entre la fábrica de comida y la cárcel. Para eso se dijo que tenían que ponerse y instalarse estos arcos de metal que pueden pues detectar si van las armas en los camiones. La tecnología es necesaria. Ahora ya ¿Pero el trabajo, pasó, ministro? ¿Qué pasó? el trabajo si ya físico, eso ya se dijo? el trabajo físico es ya muy limitado y no tiene mucho impacto en esto. Hay que incorporar tecnología. El problema es que con tanto evento que ha sucedido, cada vez saben y lo que envían justamente en estos amotinamientos es a destruir la tecnología. Y el Estado ecuatoriano ha estado invirtiendo y reinvirtiendo y comprando nueva tecnología o reparando los daños. El sistema de videovigilancias en las cárceles es hasta ahora muy limitado. El sistema de sensores, el sistema de escáneres tiene muy poca efectividad porque todo dejan destruido. O sea, uno de los principales objetivos de los amotinamientos es y luego, lógicamente, las derivaciones y el costo social enorme que tiene. Pero lo que decían en la parte técnica también es que los escáneres de camiones tienen que estar fuera de los centros penitenciarios, de acuerdo, en la mitad del camino, por decirlo así, y que tienen que ser manejados por personas externas, bien capacitadas, que no hay personas aquí que lo puedan manejar. El origen de los problemas, Janet, está lógicamente en la aprobación de estas cárceles absolutamente antitécnicas. Yo no creo que fue una muy buena inversión en la práctica porque está demostrado que hacinar, amontonar un montón de personas en los espacios no es la solución. Las recomendaciones internacionales han sido centros carcelarios de máximo 600 personas, que es lo que es un volumen manejable, pero acá esto es imposible. Con 5.000, con 10.000 personas, es muy complejo. Parecería algo sencillo, pero no es tan fácil. Sin embargo, el presidente Lasso ha hecho ya su anuncio también, está decidido a invertir durante lo que resta de su periodo 1.200 millones en seguridad, para seguridad de los ciudadanos. No es invertir en las cárceles, no es invertir para las personas que se han equivocado y se encuentran ahora privadas de libertad, no es invertir en la policía, es invertir en los ciudadanos para que también trabajemos en las velocidades que podemos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para cambiar inequidades, para que los jóvenes tengan más oportunidades, para trabajar también conjuntamente con el sistema educativo. Es una política integral de seguridad la que me ha encargado que la dirija, y en ese sentido vamos a apoyarnos en las instituciones fuertes. Yo creo que Fuerzas Armadas, Policía Nacional son instituciones estratégicas del Estado ecuatoriano. Hay que fortalecer el sistema de inteligencia, hay que fortalecer el sistema de rehabilitación social, hay que coordinar con el sistema de justicia y hay que coordinar con los gobiernos desconcentrados. Al final, las demandas de los ciudadanos son para las autoridades locales también. Ese rol de prevención tiene que funcionar en los consejos provinciales y en los municipios. Bueno, usted ha dado en el punto central, y es que la peor violencia que vive nuestro país es la pobreza. Es ahí donde está el origen de toda esta violencia. Si no empiezan a trabajar, y la falta de educación. Para mí, la cultura de paz y el conocimiento, la falta de oportunidades. Les resta oportunidades a los jóvenes, así es. Es en donde está precisamente la raíz del problema. Si no empiezan a trabajar por ahí, entonces vamos a seguir aumentando, cada día teniendo más gente en las cárceles. Pero bueno, también hay que atender las cosas urgentes. ¿Sí? Y me pregunto, usted dijo que la decisión del traslado de estos 5 cabecillas a La Roca, técnicamente, estratégicamente, ¿cómo se explica? Si usted nos puede ayudar. Mire, hay un reglamento. Lo que pasa es que nadie estaba haciendo uso del reglamento. El reglamento habla claramente de la clasificación. El reglamento de disciplina, a quienes infringen la norma hay cómo hacer progresión y regresión.
a la gente que se porta bien se hace beneficiario de todo lo que puede implicar penitenciariamente, incluida la prelibertad. Esos beneficios penitenciarios está bien para la gente que se ajusta al reglamento de disciplina y que da demostraciones de cambio, de poder reinsertarse luego a la sociedad. Pero hay otras personas que están en confrontación con el Estado, como son estas organizaciones, ahí no pueden ser beneficiarios de todos estos mecanismos. Entonces, el reglamento se aplica para que la regresión también sea un mecanismo disuasivo. Eso es lo que hemos hecho, trasladarle a un centro para 100 personas si se van identificando líderes. Si vamos llegando a conocer de que están planificando nuevos amotinamientos, entonces tendremos que trasladarlos, en estos van a tener condiciones especiales. Ya saltará una red invisible de profesionales y de defensores de derechos humanos a buscar los mecanismos y los vacíos legales también para devolverles a la nueva normalidad. Esos tenemos que enfrentarlos como democracia en realidad y tenemos que dar una demostración de que el Estado está presente y de que ahora ya no es una respuesta de las instituciones, sino es una respuesta contundente desde el Estado. Eso es porque están confrontándole al Estado, están en ciernes, no solamente están amenazando a la vida de las personas privadas de libertad y a sus familias, están afectando también a la democracia. Si es que se cumple con las normativas, no le veo ningún problema ni razón para que los organismos de derechos humanos salten y protesten. Pero yo me pregunto por qué no adelantarse un poco. Si ya hay muchas cárceles, como por ejemplo en la penitenciaría de Guayaquil, que ya se sabe quiénes son los líderes, los cabecillas de los grupos, cuáles son las bandas que están ahí. Pues lamentablemente a través de las matanzas nos hemos enterado quiénes son, cómo están y cómo están organizados. ¿Y por qué no anticiparse? ¿Por qué no de una vez sacar a los cabecillas de ahí, pasarlos a la cárcel La Roca, tenerlos con un mejor resguardo, incomunicarlos, no sé, para evitar que puedan seguir comandando no solamente este tipo de matanzas, porque dicen que también afuera parte de la violencia es comandada y dirigida por estas personas? Sí, esa es parte de lo que estamos buscando nosotros, insisto, Janet, que sean las acciones más que las palabras las que vayan definiendo las cosas y que vayan cambiando la tendencia por sobre todas las cosas. Últimamente hemos estado mirando en los medios de comunicación la frecuencia de muertes, estamos contando lo que pasa en la calle, pero ahora queremos contar una narrativa diferente y esa narrativa pasa por imponer desde el Estado las condiciones necesarias para garantizar. Estamos con un umbral muy crítico de indicadores negativos en cuanto a violencia y delincuencia. La tasa de homicidios con la que el Ecuador se está presentando al mundo es una tasa que nos pone en un mal predicamento internacional y regional, y esa tendencia tenemos que revertirla. 10 muertes violentas por día a nivel nacional y en la zona 8, 3.6 es un indicador absolutamente negativo. A esa tendencia tenemos que cambiarla, al menos estabilizarla un poco con varias acciones y de ahí reducirla. Se conoce cuáles son los líderes, se tomarán algunas acciones efectivamente, pero también necesitamos ir generando la estructura y la capacidad necesaria que permita contener. Esta es una amenaza muy grande, es una amenaza de crimen organizado, esta es una amenaza que amerita el trabajo de cooperación internacional, este es un trabajo que amerita tener estructuras que sean poco cooptables. Necesitamos también algunas reservas necesarias y básicamente esto también puede desatar índices mayores de violencia. Estamos preparados, lo que hemos mandado al mensaje es que vamos a enfrentarlo, ya no hay cómo esperar más. Son momentos muy críticos y creo que todos debemos unirnos en esta gran cruzada por la seguridad. Claro, y una muestra de esas decisiones que pueden generar más violencia sucedió ayer también. En 2 o 3 centros penitenciarios hubo algunos intentos de motín y todo. Y la pregunta ahí, ministro, es, creo que tienen una capacidad de comunicación mucho más veloz de la que esperamos. Sí. Y ahí, para completar la pregunta es, ¿qué pasa con los inhibidores de celulares? ¿Qué pasa con los inhibidores de drones? O sea, parece que son soluciones puntuales, fáciles, rápidas, baratas, pero ¿por qué no se implementan? Sí, mire, a veces la burocracia del Estado no camina a la velocidad que necesitamos. No es que exista una esclerosis en el pensamiento de lo que tenemos que hacer, lo que existe es un tortuguismo que tenemos que empezarlo a caminar y que todos miren la necesidad para que las cosas fluyan. Estamos coordinando las acciones con el Ministerio de Telecomunicaciones, con la ministra Mayno, hemos conversado respecto de los temas estos de fortalecer las tecnologías ahí para que sean efectivas cuando necesitemos los inhibidores en el sistema penitenciario, pero
Hay varios otros temas que también se van fortaleciendo, se van adelantando en el camino. Insisto, yo tengo el diagnóstico, yo salí hace un año de la Policía Nacional, tengo la comprensión, algunas cosas hay que actualizarlas, pero confío en que el trabajo va a tener un efecto. Vamos a dar el máximo de nuestros esfuerzos, tal vez los resultados no se miren como es lógico de la noche a la mañana, pero estos cambios se irán notando y las instituciones, el liderazgo que deben tomar operativamente las Fuerzas Armadas y la policía se mira. No creo que más estrategas sean 4 delincuentes que todo el mando militar y el mando policial. Pues no debería ser así, pero ayer también sorprendió lo que ocurrió este fin de semana, lo que ocurrió en la cárcel de Turi, cuando se encuentra prácticamente una fábrica de procesamiento de alcohol de 1.500 litros, con una capacidad de 1.500 litros. ¿Cómo algo, o sea, se le pasa un elefante rosado por enfrente de los ojos del director de la cárcel y aquí no pasa nada? Son canecas que les van fermentando de los mismos residuos alimenticios, o sea, de la cáscara de la fruta, de un sinnúmero de cosas. Tienen mucha creatividad ahí al interior y los depositan en frascos pequeños, que ya acumulados se hace un volumen enorme. Lo que sorprende es que tengan la posibilidad de ingerir alcohol y no existan los reportes adecuados de lo que suceda, la dinámica que sucede ya cuando están en celda los PPLs, de eso existe muy baja información. Entonces hay que hacer mucho trabajo, hay que limpiar la corrupción que existe, hay que fortalecer también, porque muchos son intimidados, no todos reciben beneficios económicos que se creería de estos mecanismos, son intimidados, las presiones han llegado ya a niveles elevados, exagerados, y por eso se mira esa venganza de los poderosos en las calles, ¿no? Y por eso miramos la forma que sin razón de decapitados en las calles, mensajes que se envían entre ellos mismos, mensajes que envían al Estado. Eso es lo que empezamos y queremos empezar a controlar. Tal vez sea tarde o tal vez sea una oportunidad, efectivamente, antes de que esto siga creciendo. Bueno, nunca es tarde, ministro, sí. Pero si nunca es tarde y se va a hacer realmente una lucha integral contra la corrupción en las cárceles, deberían también empezar por la cárcel 4, en donde es prácticamente un hotel, no puedo decir 5 estrellas, pero un hotel con beneficios, digamos, mucho más notorios frente a la situación que se vive en las otras cárceles, y en donde se organizan fiestas, en donde entran mujeres, en donde entra comida, en donde entra droga, en donde entran celulares, televisiones. Es decir, tienen una situación de privilegios, pero también fruto de esa corrupción que hay dentro de las cárceles. Pero allí tenemos los delincuentes, muchos delincuentes de cuello blanco, sí, que también deberían estar pues sometidos a las normativas, a las leyes, y también deberían estar amenazados de que si siguen así se les va a trasladar a la cárcel La Roca. Así será, el mensaje es absolutamente para todos y la lucha contra los de cuello blanco es mucho más sensible, pero es mucho más necesaria, porque ahí están los medios que utilizan, ¿no? En la calle los delincuentes comunes utilizan vehículos en anonimato, sin placas, utilizan armas, hay que mejorar el control de armas, que es competencia de Fuerzas Armadas, hay que trabajar muchísimo en el sistema de comunicaciones, pero los mecanismos que utilizan los delincuentes de cuello blanco es básicamente la economía criminal, y con esa economía criminal corrompen, destruyen la democracia, y nosotros somos víctimas de eso, y hablo de nosotros cuando hablo de la Policía Nacional. El latrocinio que hicieron con el Instituto de Seguridad Social es indiscutible. Ahí hay poderosos, ahí hay gente que desde oficinas lujosas o de gobierno manejaban todo esto, y hay que llegar a ellos. Hay que llegar a ellos. Esa es la intención. La delincuencia y la corrupción desde todos los ámbitos. Por último, general, usted habló ya de un combate global de la política integral de seguridad, violencia, de la inseguridad que en este momento está atacando algunas ciudades, principalmente Guayaquil. Pero hablábamos también de que hay que trabajar en las bases, en el origen de la violencia, que es la pobreza, que es la violencia intrafamiliar, es decir, otros factores mucho más, digamos, arraigados ya en lo más minúsculo de la sociedad, que es la familia. Y en fin, pero ¿usted qué opina de lo que está haciendo Bukele, por ejemplo, en El Salvador, que ya muchos empiezan a alzar sus voces, ¿no? A decir, miren a Bukele, ese debería ser el ejemplo que tenemos que seguir? No sé qué piensa usted. Mire, yo creo que hay 3 males que nos afectan a nosotros como sociedad. El primero, la polarización, indiscutiblemente no podemos llegar nunca a acuerdos. El segundo es el populismo,
y este populismo es mucho más cercano al autoritarismo y a la dictadura. El presidente Lasso ha dado demostraciones más bien contrarias de democracia. Yo no creo que sean esos los caminos son respeto absoluto a los derechos humanos, actuar bajo principios de legalidad, pero con firmeza. Ahí tenemos la política, tenemos gente capacitada. Yo confío en la policía, más allá de que nos aprueben o no nos aprueben el uso progresivo de la fuerza como ley, la policía está capacitada para hacer uso progresivo de la ley. A veces existen miedos y temores que son naturales, pero la mayoría de policías actúan en uso progresivo de la fuerza. Lo hicimos en Cuenca esta vez con el sistema carcelario y hemos tenido cero inconvenientes. Sin embargo, siempre hay intimidaciones, ¿no? Mientras el populismo, mientras la polarización, mientras estas creaciones de posverdades, mientras en las redes traten de minar la confianza en las personas que están en el gobierno, mientras creamos que solamente cuando nosotros gobernamos ahí funcionan las cosas y cuando los otros están no funcionan y tenemos que oponernos a todo, ahí estamos nosotros también oponiéndonos al desarrollo del país. Creo que el presidente en su visión democrática ya ha dado las disposiciones adecuadas, tenemos que trabajar conforme a la ley y la otra forma no creo que tampoco tenga sostenibilidad en el tiempo. Hoy puede ser un mecanismo que todo el mundo está pidiendo, pero mañana puede ser un tema que afecte mucho más en temas de derechos humanos a la sociedad. Claro que sí, la violencia genera más violencia. Así es una espiral, es una espiral. Exactamente, esa es una premisa que se cumple todo el tiempo y que hay que tomar en cuenta. Ministro Carrillo, muchísimas gracias a usted, por Janet, a las estar órdenes. esta mañana con nosotros y pues sí, vamos a seguir pendientes de lo que suceda y usted tiene un tema sensible, crucial, diario en sus manos y pues espero poder tenerle aquí en algunos momentos. Con gusto, cuando necesitemos rendir cuentas estaremos, cuando nos inviten también y cuando haya necesidad de comunicar también pediremos espacios.